Menú esqueletón. Es el nombre que recibe uno de los tantos archivos filtrados que venía junto al lanzamiento de la trilogía en sus versiones definitivas, específicamente en la versión de Nintendo Switch. He demostrado antes que hay varios archivos filtrados los cuales tienen características que jamás habíamos escuchado hablar, porque en teoría nunca debieron de hacerse conocer al público, por tratarse de ideas descartadas, o de pruebas entre los desarrolladores. Eso sí, no les he mostrado todos los archivos con características descartadas, porque restaurarlo también tiene su gracia, y la recompensa y reconocimiento tampoco lo vale. Pero el menú esqueletón, es algo que debía de restaurar desde un inicio, no había otra opción para mí, y es que se trata de un menú diseñado para depurar y configurar minijuegos descartados del modo 2 jugadores. Mi tema fuerte, mi emblema. De hecho, a 2 días de que el código fuera filtrado, hablé de los minijuegos eliminados, pero en ese video sinceramente decía puras cosas absurdas como, yo pienso, yo creo, me imagino. Es decir, solo hacía suposiciones. Pero hoy vengo a corregir todo eso. Hoy, no solo veremos el menú esqueletón, sino que le daremos respuesta a contenido beta dejado en la versión final. Esto, no se trata de una teoría. Esto, es una respuesta a contenido beta, de GTA San Andreas. Si tienes dudas de cómo estos archivos son restaurados o cosas curiosas del código, quédate hasta el final, porque sé que los aburriréis y empiezo con explicación de código. Por el momento puedo decir, que hice pequeños ajustes para mi comodidad, como poder cambiar entre páginas, y dejar la cámara fija en este lugar. Pronto sabrán el porqué. Pues ahora mismo estamos viendo el menú esqueletón, tal cual como algún desarrollador de Rockstar North lo hizo. En él podemos apreciar 11 minijuegos de los cuales 5 tienen nombres que quizá les suenen, así que estos vamos a verlos un poco después. Este será el orden en el que analizaremos cada minijuego. Cabe aclarar que no existe código que respalde los primeros 6 minijuegos, y seleccionar la opción Start Game no hará nada. No se trata de ningún error de restauración, literalmente no hace nada. Es como si al menú esqueletón le faltara otro archivo, el archivo padre que lo manda a llamar, pero no existe. Pero tenemos otros elementos que nos ayudan a resolver el misterio que tienen. Sumo. Según el menú esqueletón, Sumo tiene 3 configuraciones, que son: cuántos jugadores van a jugar, cuántas computadoras son oponentes, y cuántos noqueos hay que hacer para ganar. Es bastante raro que puedas escoger un jugador y también 0 computadoras, no creo que el desarrollador se haya tomado el debido tiempo de validar este detalle. Volviendo al tema, con esta información que nos ofrece el menú esqueletón, podemos sugerir que se trataría de algo así como un minijuego donde saquemos al oponente de una zona, como en el gimnasio de San Fierro, ¿cierto? Pues no, ese no era el propósito del minijuego. Si bien dije que no hay código de ningún minijuego, hay pequeños restos que terminan por evidenciar el objetivo. En este caso, hay variables sin usar. Estas coordenadas de hecho existen en la versión final del juego, pero gracias al código filtrado, podemos saber el nombre real de las variables, que claramente son únicas en todo el juego, bajo el nombre de Sumo. Así que vamos a ver a dónde nos llevan estas coordenadas. Nos llevan a la entrada del Estadio de los Santos, cerca del marcador que ya existe en la versión final. Pero solo se queda en eso, en coordenadas, no sabemos si se trata de algún otro marcador, o algo más. Lo más lógico es pensar que se trata de un punto de 2 jugadores, ¿cierto? Intentemos poniendo 1. Esto, lejos de parecer un resultado decepcionante, es realmente increíble. Verán, en un video pasado mencioné que existen tikis colocados en los santos, pero estos tienen código de Vice City, por lo tanto se encuentran mal ubicados, estando por debajo del mapa. Lo que quiero proponer es que son coordenadas que en algún momento fueron usadas con el código de Vice City, lo que implica que el menú esqueletón y los minijuegos eliminados son bastante primitivos. Es decir, se hicieron en una etapa de desarrollo demasiado temprana. Solo por gusto, le daré una altura considerable, porque me molesta verlo mal ubicado. Ya que el menú tiene en el nombre la palabra esqueletón, ¿qué me dicen si también cambiamos el punto de 2 jugadores? No, no por ese modelo. Perfecto. Si estas coordenadas son tan primitivas, seguramente aún ni tenían los modelos específicos para 2 jugadores. Ahora mismo tenemos las opciones disponibles, tenemos el punto de activación que es en un estadio, pero aún ni sabemos de qué trata el minijuego. ¿Qué otros restos tenemos? Tristemente el código fuente ya dio todo lo que hay del minijuego Sumo, pero el resto está en la versión final de GTA San Andreas.
Existe un estadio sin usar en este juego, que es el que estamos viendo ahora mismo en pantalla. Es un estadio bastante interesante porque tiene colisión, tiene música de estadio, y sobre todo, ese enorme anillo en el centro es único en todo el juego. Extrañamente poco se habla de este interior, siendo que literalmente está agrupado junto al resto de estadios. Ya que estoy usando el visualizador de mapa, Euriopa, echemos un vistazo a los nombres de los archivos que construyen el estadio. Aunque este interior no tenga un nombre oficial, las texturas llevan el prefijo de sumo. Sé que ya quedó bastante claro, pero aún no hemos terminado. Existe un modo de cámara sin usar, que consiste en mirar a los jugadores desde una altura alta, al estilo de los antiguos GTA. La cámara es tan alta, que en interiores simplemente nos obstruye la vista el mismo escenario, pero el estadio de sumo, es lo suficientemente grande para soportar esta cámara. Ahora, ya lo tenemos todo, escenario y cámara. Solo queda en nuestra imaginación ver cómo se vería, aunque bueno, a estas alturas todos ya hemos concluido el objetivo, pero solo por si las dudas les explico. Con vehículos, debíamos de tirar del anillo a los contrincantes, pudiéndose jugar tanto con un jugador como con dos. Eso sí, no está definido el tipo de vehículo que usaríamos. Al menos en este minijuego. TAC. Es una palabra en inglés, que al tener tantos significados no es posible saber a qué se está refiriendo si no tenemos el contexto. Y en esta ocasión el menú esqueletón no es de gran ayuda que digamos, ya que la única configuración que tiene es de tiempo límite. Así que dejemos de lado el menú, y veamos otros restos que existen, como por ejemplo, estas coordenadas. Nuevamente, son coordenadas que se les escaparon en la versión final, y de una vez les digo que habrán más, así que para no repetir lo mismo, poco a poco estaré acelerando esta dinámica. Aquí es a donde nos lleva. No es un estadio, pero convenientemente tampoco es un lugar aleatorio. Primero lo primero. Sí, efectivamente se trata de otro punto para iniciar un minijuego. Altura ajustada por gusto. Tenemos una configuración de tiempo límite, y la ubicación de activación, pero, si este es el lugar de activación, lo más lógico es pensar que aquí ocurriría algo, ¿no es así? Existe otro estadio sin usar, y este también tiene la particularidad de tener un centro completamente llamativo y diferente al resto. Aunque también algo que destaca de este lugar, para mal, es que fuera del centro nada tiene colisión. ¿Y por qué les hablo de este interior? Por el nombre que tiene las texturas de este lugar. Sé que estarán pensando que es algo forzado de mi parte decir, que solo porque tiene el nombre de TAC, aquí es donde ocurriría el minijuego, siendo que el lugar de activación no tiene nada que ver con un estadio. Déjenme decirles, que aún no acabamos. En los archivos filtrados, hay cadenas de texto, con la etiqueta de TAC. Reemplazaré algunos comandos con el icono correspondiente para que se imaginen mejor la instrucción. Estos textos son demasiado extraños. Sí, el jugador 1 y 2 pueden escoger entre 5 vehículos, y hay tiempo límite, pero esto no nos dice de qué trata el minijuego. Díganme ustedes, ¿qué tiene más sentido? ¿2 jugadores usando unos vehículos grandes y rápidos en este terreno plano? ¿O 2 jugadores con los mismos vehículos en un lugar dinámico y atractivo? Si ya vimos que hicieron todo un interior para un minijuego, no debe sonar raro que hayan hecho otro estadio con la misma idea. Y no es ninguna coincidencia que las texturas tengan el mismo nombre que el minijuego. Pero lo vuelvo a decir, no hay nada más, o cosas más claras que nos expliquen de qué pudo haber tratado el minijuego. Posiblemente la definición de tag en este contexto, signifique el juego de atrapadas. Survive. El nombre queda bastante claro, pero eso no significa que no tenga nada interesante. El menú esqueletón nos ofrece 3 opciones. La de escoger una cantidad de jugadores, y 2 nuevas que son de pickups aleatorios, y de continuaciones. Por pickups aleatorios supongo que es como aparecer corazones y blindaje, mientras que continuaciones es claro, si mueres puedes volver a unirte. También hay coordenadas sin usar, así que vamos a ver a dónde nos llevan. ¿Pero qué? ¿El Estadio de los Santos de nuevo? Pero ya no quedan estadios sin usar, a no ser que se trate de otro lugar. Además de la ubicación y las opciones del menú esqueletón, tenemos aún más restos en forma de texto.
Las cadenas de texto no tienen un nombre clave que haga referencia directa al minijuego, pero gracias al comentario de desarrollador se sabe que están relacionadas al minijuego de Survive. Esto de aquí es un número entero, posiblemente el número de continuaciones. Y estas 4 cadenas de aquí, se traducen algo así como espectáculo pobre, televisión diurna, horario estelar, y no es para niños. Si lo notaron, las cadenas hacen referencia a la programación de la televisión. Esperen un momento. ¿Televisión? ¿Supervivencia? Aguarden un momento, tengo que asegurarme de algo primero. Este interior sin usar se llama Smash TV, y por años, ha sido teoría en la comunidad de San Andreas que aquí originalmente se había planeado las misiones secundarias de Slash TV, vistas en Liberty City Stories. Pero hoy deja de ser una teoría. Este interior está ahora fuertemente vinculado con el minijuego de supervivencia, según las cadenas de texto filtradas, y el menú esqueletón. Volviendo con las cadenas de texto. ¿Cuál se supone que es el contexto de esas 4? Creo yo que es una manera de establecer la dificultad. Boxing. El menú esqueletón solo tiene la opción de rondas, y las coordenadas que hacen referencia al minijuego es este lugar. Es bastante claro el objetivo de este minijuego, por lo que realmente no hay nada que analizar, pero sí puedo decir un pequeño detalle curioso, y es que en una imagen promocional, aquí habían unas escaleras. No sé qué tenga que ver la verdad, pero tenía que decir algo ya que para este minijuego no hay nada interesante que decir. Fixed Shooting. Gracias a un comentario de desarrollador, sabemos que el nombre completo de este minijuego es Two Player Fixed Screen Shooting, que es algo así como tiroteo en pantalla fija para 2 jugadores. El nombre del minijuego suena simple, de hecho hasta podemos imaginarnos algo así. La cámara está fija y los jugadores mueven el cursor. Todo suena muy sencillo, hasta que vemos las cadenas de texto que acompañan al minijuego. Fuera de combate, el vehículo del jugador 1 no puede continuar. No puedo relacionar esto con una temática donde la cámara está fija, y hay tiroteos. De hecho, estas cadenas de texto tienen más sentido para el minijuego de sumo. Creo fielmente en esa idea, y que un desarrollador se equivocó al categorizar estas cadenas de texto, y en caso de equivocarme, la verdad no tengo ni la menor idea de cómo sería entonces el minijuego de tiroteo a pantalla fija. Es extrañamente el único minijuego que no tiene coordenadas en el mapa. Kill. Ya nos habíamos tardado en ver algo así, y lo digo porque este minijuego trata de que ambos jugadores deben eliminarse. El menú esqueletón solo tiene la opción de tiempo límite, y esta es la ubicación según las coordenadas relacionadas. Este debe ser el minijuego más, pero más, primitivo de todos. Primero que nada, ¿qué hace a un lado del minijuego de tag? Es como si el desarrollador no quisiera caminar mucho al probar estos minijuegos. Segundo, existen estas cadenas de texto, las cuales me gustaría resaltar 2 elementos. Esto que representan la salud de los jugadores como cadenas de texto. Es como si aún no tuvieran los elementos dinámicos en la pantalla, o sea, un HUD real. Y lo segundo es esto. En todos los archivos filtrados este es el único lugar que tiene una cadena de texto con aparentemente un indicador de carga progresivo. Algo que posteriormente solo vimos en la versión de Xbox clásica, pero en lugar de números son puntos animados que aplican para todo el juego. Devastaciones. Estos 5 minijuegos del menú esqueletón son los únicos afortunados que llegaron a la versión final del juego. Posiblemente porque se fueron por lo simple, es decir, decidieron continuar con la fórmula de Vice City. Pero como cualquier desarrollo, no llegaron como se tenía planeado en un inicio. El menú esqueletón permitía cambiar la cantidad de objetivos, de tiempo límite, y de la ubicación. Esto último es algo que desgraciadamente no es dinámico en la versión final, pero supongo que lo hicieron así para probar dónde se veían mejor ubicadas. Eso sí, por alguna muy extraña razón, San Fierro, o mejor dicho, San Francisco, no está entre las opciones para seleccionar. Adicionalmente, no pueden faltar las coordenadas que acompañan cada minijuego, pero aquí estoy en duda pensar de qué se trata exactamente. Por la dinámica del video hemos estado viendo la calavera de masacre en las ubicaciones, con una altura ligeramente ajustada, pero no sé si sea realmente una activación, pues llegan a estar en lugares bastante fuera de lugar. Otra vez el Estadio de los Santos. De verdad aman este lugar.
Estas coordenadas son bastante especiales debido al prefijo del nombre de las variables que es RON. No hemos visto ningún minijuego con dicho nombre porque se trata del nombre clave de las misiones de recorrer libremente la ciudad, algo que no hemos mencionado hasta ahora porque literalmente no tienen ninguna relación con el menú esqueletón. Sinceramente, no sé qué hacen agrupadas estas coordenadas con el resto de minijuegos. Bien, hemos acabado de analizar los 11 minijuegos que están en el menú Skelet. Esperen un momento. ¿Y ese renglón adicional? Demo Derby. Existe un minijuego más, que por algún motivo no está incluido en el menú, llamado Demo Derby, o por su nombre completo, Demolition Derby. Tiene coordenadas, y está ubicado en un lugar que no hemos visto en todo el video. Antes de avanzar un poco más, les explico que Demolition Derby es el nombre con el que es referenciado el evento del Estadio de San Fierro. Dicho eso, se nos puede venir a la mente de inmediato, que se trataría de la misma misión que llegó a la versión final, solo que jugado de manera cooperativa, ¿cierto? Estas son las cadenas de texto que acompañan al Demo Derby. Solo son 5. 5 cadenas de texto que dejan bastante claro, que los jugadores son oponentes, y no aliados. Algo así es como debería de verse. Es bastante incómodo. Si no fuese por el mejor mod de 2 jugadores, tu player deluxe, ni siquiera sabría identificar en dónde están los jugadores. Si el marcador no está a la vista, debes de ver el minimapa para saber dónde está, ya que notablemente no podemos verlo de frente. Algo curioso es que si la cámara está demasiado lejos, la música de estadio desaparecerá y se escuchará la radio. Ahora sí, son todos, absolutamente todos los minijuegos cambiados y eliminados de GTA San Andreas. Durante esta investigación encontré cosas curiosas las cuales me gustaría compartir, ya que es ahora o nunca. Antes de conocer la ubicación de los tikis en el código filtrado, una idea que yo había visualizado de cómo funcionaría el menú esqueletón es así. Sí, similar a lo que vemos en las carreras callejeras. Tiene sentido de esta manera, y también explicaría el por qué algunas ubicaciones son tan cercanas entre sí. La cosa es que yo descarto eso, porque al usar las coordenadas para colocar un pickup, tiene el mismo comportamiento que las coordenadas de los tikis en los santos. Además, por algo el nombre del menú se llama esqueletón, o sea, algún desarrollador vio esto, y de aquí salió el nombre. Pero hey, al final cada quien tiene sus ideas, y estas fueron las mías. La manera en que fue restaurado este menú fue con Cleo, ya que me permite hacer movimientos ilegales como crear variables globales y excederme de ellas. Esto es una pésima práctica para un mod real, y si llegan a ver un mod que incluya variables globales, es un mod mal hecho que te traerá problemas, pero, como esto es solo demostrativo, poco importa cómo fue restaurado. En las cadenas de texto del menú esqueletón, hace falta la etiqueta con el número 32 por algún extraño motivo. Dicha etiqueta solo está presente en la versión final del juego, y es la que estamos viendo en pantalla. Hace referencia a, válgame, a otro menú que fue exclusivo de las misiones finales de Masacre. Pero de este sí que no hay código para restaurarlo. Es otro tema pequeño el cual, sin saberlo en aquel momento, hablé de él hace 4 años. Esperen un momento. Ahora todo tiene sentido. ¿Ustedes sabían que las misiones de Masacre están en una tabla de texto bajo el nombre de menú 2P? Pues ese menú, en el nombre, ahora tiene todo el sentido del mundo. Si has llegado hasta este punto del video, gracias. Eso significa que lo has visto hasta el final, y si te ha gustado el contenido no olvides darle un like y suscribirte para no perderte más investigaciones de GTA San Andreas. Esto ha sido todo el video. Hasta la próxima.